Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. ¿Qué tal están mis amados amigos y hermanos? Me da mucho gusto saludarles. Quiero agradecerles por estar pendientes de este programa y por conectarse cada vez que se transmite el mismo. Vamos a seguir hablando sobre nuestra libertad cristiana. Hemos titulado a esta serie de mensajes "Y Jesús me hizo libre". Y es que estamos aprovechando el mes de septiembre para hacer memoria de lo que realmente significa la verdadera libertad, y es aquella que viene de Cristo Jesús. Quiero pedirles que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 13 al 15. Vamos a intentar cubrir hoy 5 principios bíblicos sobre nuestra libertad cristiana. 5 principios bíblicos que afectan nuestra libertad cristiana. Gálatas 5, del 13 al 15. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman los unos a los otros. Estos versículos del 13 al 15 contienen principios bíblicos. Yo voy a tratar de extraer 5 de aquí que nos regulan nuestra conducta, nuestra libertad. Nosotros somos o hemos sido hechos libres en Cristo, pero estos principios bíblicos regulan la forma en que nosotros respondemos a esta libertad. Así que hoy me gustaría tomar un tiempo para hablar de ellos, pero antes de hacerlo quiero que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. La hemos leído, Señor, pero ahora necesitamos que abras los ojos de nuestro entendimiento y que ella corra y sea glorificada en medio de todo lo que nosotros hagamos, Señor. Que tu palabra, que es más cortante que toda espada de 2 filos, penetre hasta lo más profundo y separe los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón, y que establezca tu reino, Señor, en nosotros, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Así que vamos a hablar de estos 5 principios de nuestra libertad cristiana. Y para entrar en materia, me gustaría hablar del primer principio. Y el primer principio es este: Dios no nos obliga en ningún momento a escoger el bien. Él nos da a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Él pone delante de nosotros el bien o el mal. Es decir, que nosotros podamos escoger, pero Dios nunca nos va a obligar a escoger el bien. En el momento que Dios nos obligue a escoger, bueno, incluso el mal, nunca lo va a hacer, pero si fuera el caso, a escoger el mal o a escoger el bien, dejaríamos nosotros de ser responsables moralmente por nuestras decisiones. Dios sería el responsable absoluto de lo que a mí me sucede, y por lo tanto no podría Él culparme de ninguna decisión que aparentemente yo haya tomado, porque al fin y al cabo fue Él quien la tomó por mí. Este es un tema contradictorio dependiendo si usted es calvinista o si es arminiano, pero mi propósito hoy no es corregir a Calvino y a Arminio. Mi propósito hoy es solamente hablarles de la oportunidad que Dios nos da de escoger el bien, pero hay que considerar que nunca nos ha obligado. Por ejemplo, muchas veces el pueblo de Dios ha hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, Dios les empezó a dar maná. Ellos iban en el desierto y fueron alimentados con ese maná. La palabra maná literalmente significa ¿qué es esto?, ¿verdad? Porque no sabían ellos qué era. La Biblia lo describe como hojuelas de miel con cilantro, dice la Biblia. Entonces no estaban seguros qué era lo que ellos estaban comiendo. Hebreos lo describe como pan del cielo, comida de ángeles, dice la palabra. Entonces cuando el maná descendía, ellos lo juntaban
Si lo guardaban para el próximo día, se engusanaba, ¿verdad? Sabemos que no duraba más que 24 horas. Solamente tenían que recoger lo que iban a consumir ese día. Y el día viernes Dios les había dicho que colectaran una doble porción para que no tuvieran que trabajar el día sábado y violar el día de reposo. Lo peculiar del maná es que el día viernes lo guardaban para el sábado, ahí no se engusanaba, es decir, les duraba, permanecía fresco como si fuese pan de ese día. Finalmente el pueblo de Israel se cansó de comer maná y empezaron a decir que querían carne. Dios claramente les expresó que esa no era su voluntad para ellos. Él los iba a sustentar en el desierto con el maná. Y sin embargo ellos comenzaron a rebelarse, a quejarse. Y finalmente la Biblia dice que Dios les dijo, está bien, quieren carne, carne van a tener. Y les mandó codornices que llenaron más de 1 metro de altura, de profundidad, la tierra, el área donde ellos estaban. Solo imagínense la cantidad exagerada, industrial, de codornices que cayeron ese día en el campamento de Israel. Pero la escritura dice que se lanzaron con tanta devoción, con tanta hambre sobre aquellas codornices, que hasta por las narices estaban erutando carne, pero no habían ni terminado de comer cuando empezaron a morir por los miles también. Dios le ha permitido al pueblo tomar ciertas decisiones, porque Dios nunca ha obligado al pueblo a escoger el bien. Dios siempre nos ha dado la libertad, y no solo al pueblo, al ser humano, de escoger entre el bien y el mal. Entonces, si tú y yo escogemos mal, en realidad no podemos culpar a Dios y tampoco podemos culpar al diablo. No podemos decir, el diablo me hizo hacerlo o el diablo me obligó a hacerlo, porque en primer lugar el diablo no es omnipresente como para estar allí cuando tú tienes que escoger si te lo tomas o no te lo tomas, cuando tienes que escoger si lo agarras a escondidas, aparentemente sin que nadie se dé cuenta o no, o lo dejas ahí porque no te pertenece. El diablo no está allí. Tampoco nos va a obligar Satanás a escoger el mal. Nosotros los seres humanos tenemos la habilidad y la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Entonces, nuestra libertad en Cristo Jesús radica también en la capacidad de escoger entre el bien y el mal. No sé si ustedes recuerdan que el pueblo de Israel comenzó a pedir rey y Dios les dijo, no es buena idea. No es buena idea porque el día que, y les dijo, les voy a contar qué va a pasar el día que ustedes escojan un rey. Y les describió gráficamente todo lo que iba a pasar. Tomará de sus hijos, los hará panaderos, tomará de sus hijas, las hará doncellas en el palacio, les va a cobrar un impuesto, tomará de sus jóvenes, los va a llevar a la guerra, los va a hacer soldados. En fin, les dijo, todo eso va a ser con ustedes. Pero ellos insistieron y dijeron, de todas maneras, queremos un rey. Hasta ese punto de la historia, Dios era su capitán, su rey, su guía, Él era quien los llevaba. Ellos rechazaron directamente el liderazgo de Dios y dijeron, queremos que nos gobierne un ser humano. Samuel, dice la Biblia, que a Samuel le pareció grave la petición del pueblo. Pero Dios le dijo, déjalos, no te han rechazado a ti, sino a mí. Así que quieren rey, rey les vamos a dar. Y ahí se levanta el primer rey de Israel, que fue Saúl. Dios entonces a nosotros, en esta libertad que nos ha dado, no nos obliga a escoger el bien. Toma nota de eso, por favor. El bien tenemos que escogerlo nosotros cada día por voluntad propia, con la ayuda del Señor, por supuesto, con la guianza del Espíritu Santo, pero al final es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Esto implica que en los tiempos finales, al final de nuestros días, cada uno de nosotros será responsable de lo que escogió, sea bueno o sea malo. Es lo que Pablo dice, ¿verdad? Que cada uno dará cuenta de sí mismo y de sus obras, sean estas buenas o sean malas. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, por culpa de mis padres, yo ahora soy un violador en serie. O por culpa de mi mamá o de mi papá, yo ahora ando matando gente en la calle, ¿verdad? No puedo, o sea, yo puedo decirlo, pero no tiene ninguna justificación. Al final Dios no va a culpar a mis papás por las malas decisiones que yo tome. Ezequiel 18 dice que cada uno de nosotros es moralmente responsable de escoger la bendición o la maldición y que no se va a culpar al padre por las malas decisiones de los hijos y tampoco se van a culpar a los hijos por las malas decisiones que tomen los padres, sino que cada uno dice es responsable
por las decisiones que tome. Así que, aunque esto quizás al principio nos asuste un poco, en realidad es una bendición de parte de Dios el hecho de que nosotros podamos escoger qué queremos, si queremos el bien o queremos el mal, ¿verdad? Ahora, el diablo, su metodología sí es esclavizar a la gente, mientras que Dios, su manera de operar es darnos la oportunidad, el libre albedrío de escoger. Cuando Jesús hizo libre a aquella mujer que había andado encorvada por 18 años, Jesucristo dijo, y a esta mujer que Satanás había tenido esclavizada o atada. Entonces el modus operandi del diablo es esclavizar al ser humano, pero en el caso de Dios es darle al ser humano la libertad. Por eso dice, escogeos hoy a quién sirváis. Por eso la palabra dice claramente, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu familia. Nos da la oportunidad de escoger. Aún cuando al Señor le duela en su corazón el hecho de que nosotros escojamos mal, aún así Él permite que nosotros tomemos tales decisiones, porque a la larga vamos a comprobar que nos hubiese ido mucho mejor si hubiésemos escogido a Dios, si hubiésemos escogido el bien. Les dejo el ejemplo de Lot y el de Abraham. Lot escogió las llanuras, dice, y los lugares de riego de Sodoma y de Gomorra, y al final esa decisión fue terrible. Le costó, casi le cuesta la vida a Lot y a su familia. Mientras que Abraham escogió seguir la promesa que Dios le había dado y mantener la mirada puesta en el galardón. Quiero pedirles que no se vayan, quiero pedirles que queden ahí donde están, por favor, pendientes de esta transmisión, porque ya volvemos. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión. Estamos presentando Estudio Bíblico en Casa. Así que ahí les dejo el primer principio bíblico acerca de nuestra libertad cristiana, y es que Dios nunca nos va a obligar a escoger el bien. Es una decisión nuestra. Segundo principio bíblico de nuestra libertad cristiana es que nunca debe ser motivo de alarde ni de orgullo nuestra propia libertad. Es decir, si yo tengo fe, debo tener fe en relación para con Dios y para conmigo mismo. El nivel de fe que yo debo vencer es el mío. No debo alardear ni debo de llenarme de orgullo porque aparentemente yo tengo más fe o más unción o más poder que otro hermano. Esa no es la razón por la cual el Señor me dio esta libertad. Mi libertad debe ser sujeta a una libertad que sirve, a una libertad que edifica y no a una libertad que hace alardes. Vean lo que dice Romanos capítulo 14, verso 22. Pablo hace una pregunta y dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Ahí está el punto. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, mi libertad no debe ser motivo de orgullo. No es para pavonearme, no es para, como decimos en Guatemala, restregarse en la cara a algún otro hermano. No se trata de eso, es todo lo contrario. Esta libertad en realidad me invita a ser un siervo de ella, me invita a ser un siervo de Jesucristo. Pablo dice que la libertad cristiana primeramente es un asunto personal y no un trofeo para exhibirse. También enseña que cada uno de nosotros debe estar, dice, convencido en su propia mente. Esto significa que si yo puedo, con la libertad que Dios me ha dado, participar de ciertos alimentos o de ciertas bebidas, no es un asunto público, es un asunto primeramente privado y un asunto de mi relación con Dios. No es para que yo destruya con esta libertad la conciencia de alguien más.
y menos para que yo me considere una persona más libre que el fulano o el mengano. Así que yo creo que mientras más libres somos, más siervos y esclavos nos volvemos de Cristo. Él nos hizo libres, pero nosotros por amor nos hemos hecho esclavos de su gracia. Antes en Israel se acostumbraba que en el año del jubileo se soltaban, se dejaban en libertad todos los esclavos, incluso las deudas se perdonaban. Por eso cuando la gente veía que ya solo faltaba 1 o 2 años para que llegara el año del jubileo y alguien le pedía prestado, no le querían dar prestado, y el Señor tuvo que decirles: no seas mezquino solo porque ves que ya viene el año del jubileo y no quieres ayudar a tu prójimo. No le querían prestar porque decían: no, en menos de un año ya no me va a pagar, ¿verdad? Pero en ese tiempo se dejaban libres los esclavos. Pero había una peculiaridad: habían esclavos que llegaban a amar tanto a sus amos que preferían quedarse como esclavos. Y el amo ya los había dejado en libertad, pero el esclavo decidía quedarse allí y decía: no, yo aquí soy feliz contigo, quiero servirte toda mi vida. Entonces venía el amo y le horadaba con una lesna, le horadaba el lóbulo de la oreja. Y cuando se lo horadaba, ese esclavo era marcado como un esclavo por amor. Ya no estaba obligado por la ley, porque el año del jubileo lo había hecho libre, pero él había decidido por su propia voluntad ser un esclavo por amor. Y ese orificio en el lóbulo de su oreja le indicaba a todos que él era un esclavo por amor. Yo creo que nosotros somos así, o deberíamos ser así. Cristo nos hizo libres, pero ¿a quién iremos si solo Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde más podríamos ir nosotros con esta libertad, si no solamente a Cristo Jesús? Así que hemos escogido, aunque libres, hemos escogido ser esclavos de su amor, ser esclavos por amor, ser siervos de Cristo por amor, y no encuentro a nadie más, a alguien más, a quien pueda servir, sino a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Así que les invito para que esta libertad no sea motivo de orgullo ni de vanidad. Tercer principio también es importante. Nunca debemos intentar imitar la libertad de otro si esa libertad de otro viola mi propia conciencia. Nunca debemos intentar imitar la libertad de otro si esa libertad del otro viola mi propia conciencia. Dicho de otro modo, no deberíamos pretender vivir la libertad que alguien más tiene cuando eso a mí me hace sentir mal, cuando eso a mí en mi conciencia me pone incómodo y me dice: no, no es para mí, ¿verdad? Solamente porque otro lo está haciendo o lo está viviendo. Miren lo que dice el mismo capítulo 14 de Romanos, verso 23, ahí donde estábamos, habla de que lo que no se hace en fe es pecado. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cada vez que yo hago algo, pero no lo hago en fe, en realidad se vuelve una carga contra mi conciencia, ¿verdad? Y especialmente porque si mi conciencia me dijo no lo hagas, entonces debo obedecer esa voz interna de mi conciencia. A medida que yo violo esa voz, a medida que la desobedezco, a medida que la ignoro, esa voz se va a ir acallando. Y el peligro que corro es que después ya no la voy a escuchar o ya no la voy a querer respetar, y en nombre de la libertad podría caer en libertinaje. Por eso es mejor mantenerse dentro de los límites de esa voz que me habla y que me dice: no, ese es el camino, no es correcto lo que estás haciendo. Aún cuando en otras culturas o en otras latitudes esa voz allá no la escuchen en circunstancias como esas. He tenido la oportunidad de viajar por algunos países y me he dado cuenta que aquí en Guatemala y en países de Centroamérica, para no ir muy lejos, tenemos palabras que para nosotros, por ejemplo, hay palabras que violan nuestra conciencia, que obviamente yo no las puedo decir aquí en cámaras porque van en contra de mi conciencia y ofendería la de ustedes también y violaría la libertad precisamente de la que estamos hablando. Pero hay palabras que para nosotros son palabras obscenas, palabras malcriadas, pero que en otros países de Centroamérica son absolutamente normales. O sea, allá las usan. Yo estaba en Nicaragua y oí una de esas palabras y la usaban los niños, la usaban yo me quedé frío y yo decía: ¿cómo pueden hablar así?
pero en la conciencia de ellos, esa palabra no era una palabrota, una mala palabra. Entonces su conciencia no los acusaba, pero la mía sí. Entonces, aún estando yo en Nicaragua, no podía decir esa palabra con libertad, porque aunque era común para todos, no lo era para mí. A eso me refiero con no vivir la libertad de otro a costas de violar mi propia conciencia, porque eso puede ponerme a mí en una situación en donde más adelante pueda pasar al libertinaje y por no escuchar esa voz pueda terminar violando mi libertad en Cristo Jesús. Así que yo espero que esto les esté ayudando, les esté sirviendo. Ese fue el tercer principio, nunca imitar la libertad de otro. Les pongo un ejemplo quizás ya más guatemalteco, algo que nosotros podemos relacionarnos. Como pastor me toca también realizar bodas y hay una costumbre que tienen aquí, no sé de dónde viene, nunca he investigado, y es la del famoso brindis, ¿verdad? Y en las bodas y aún en las bodas cristianas, yo he visto que la gente dice, no tenga pena, pastor, dice, no es vino o no es champán, dice, es jugo de uvas, me dicen, va, y le echan a la copa. Y tienen la costumbre de alzar la copa y decir saludo por los novios o lo que sea, no sé qué es lo que dicen. Quiero comentarles que yo nunca hago ese brindis porque viola mi conciencia. Nunca lo hago. No me siento cómodo porque ese brindis está asociado con las bebidas espirituosas. Es decir, está asociado con bebidas alcohólicas, pues. Y no puedo en ningún momento como que levantar una copa y decir, salud pues hermano, echémosla. No puedo, va en contra de mi conciencia. Entonces todos se me quedan viendo raro cuando yo dejo la copa ahí y todos levantan y que vivan los novios. Y yo digo que mueran, no digo que mueran, ¿verdad? Pero no levanto la copa, no levanto la copa. Simple y sencillamente va en contra de mi conciencia, en contra de mis principios y no quiero violar mis principios o los principios de mi conciencia. Entonces no vivamos la libertad de alguien más cuando esa libertad destruye la voz de mi conciencia. Muy importante. Vamos con la número 4 o el principio número 4. La libertad cristiana, escuchen bien, no debe ser motivo de discordia o de pleito con los demás. Este es el cuarto principio. La libertad cristiana no debe ser motivo de discordia o de pleito con los demás. Pablo dice, me parece que es ahí en Romanos 14, dice, o en Romanos 15, Pablo dice en el verso 1, recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender con él acerca de cuestiones, es decir, para pelear. Yo recuerdo, y lo recuerdo muy bien, que tenía unos amigos que eran de otra iglesia y les gustaba que nos juntáramos y nos reuniéramos, pero no para compartir, ni para participar, ni para edificarnos, sino eran de una doctrina diferente. Y su primer punto de debate era, bueno, ¿y por qué ustedes aquí aplauden y por qué nosotros no aplaudimos? Y empezaba el debate sobre si aplaudir o no aplaudir, que si es bíblico, que los árboles del campo darán palma, pero eso en el Antiguo Testamento. Y empezaba el debate por una cosa tan simple como lo es, si se aplaude o no se aplaude en las congregaciones, ¿verdad? Después de un tiempo uno se da cuenta que es un tonto, un ingenuo por ponerse a debatir esas cosas, ¿verdad? Pero la libertad cristiana no debe ser motivo de conflicto ni de pleito. Al contrario, mi libertad debe de edificar a los demás. Mi libertad debe darme la madurez para tratar a los débiles. Si es que yo me considero muy fuerte, ¿verdad? Pero no sé. Entonces, es importante que demostremos qué tan libres somos al demostrar dominio propio. Qué tan libres somos al demostrar madurez. ¿Qué tan libres somos al utilizar esa libertad para no pelear y para no discutir por cosas que realmente no valen la pena? Son cosas que en el cielo no van a importar quién tenía la razón o la doctrina de quién era la más importante o la correcta. Entonces quiero invitarles para que el día de hoy usemos nuestra libertad en Cristo, pero para edificación de los demás. Y ya en los últimos minutos de este programa, quiero hablarles del quinto principio, y es que la libertad cristiana tiene su máxima expresión, según lo leímos en Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15, en el amor. Tiene su máxima expresión en el amor. Si de verdad queremos ser libres y caminar en esta libertad, siempre debemos escoger el amar. El amar va a demostrar que somos verdaderamente
libres. Por eso es que Pablo habla ahí y dice, si de verdad son libres, escojan amar. Si de verdad son libres, no se trata de comerse ni de destruirse. Si de verdad son libres, porque les digo algo, en el amor se cumple la ley. El amor cubre multitud de pecados. El amor es más grande que la fe, es más grande que el poder, es más grande que la unción, es más grande que las lenguas. Pablo dice, si yo tuviera fe y no tengo amor, nada soy. Si tuviera lenguas y no tengo amor, nada soy. Solo soy un címbalo que resuena. Si hablaré los misterios de los ángeles y no tengo amor, de todas maneras, nada soy. ¿Quién es entonces superior? El que camina en amor. No el que habla en lenguas, no el que habla con ángeles y cena con ellos todos los días, no el que ve misterios todos los días en los cielos e interpreta, no, el que camina en amor. La Biblia es categórica, que la mayor libertad de todas es escoger amar. Y eso fue lo que Cristo hizo, y eso es lo que te invito que hagamos nosotros también como hijos de Dios, que demostremos nuestra verdadera libertad a través de escoger el camino del amor. Quiero invitarte a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Siempre nos habla, siempre nos edifica, siempre nos reta y nos corrige también, Señor. También produce fe en nosotros cada vez que la escuchamos. Hoy la recibimos, Padre, para ser hacedores de esta palabra y no solo oidores olvidadizos. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros y te adoramos y te bendecimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Ayúdanos a escoger siempre el camino más grande, el camino del amor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que les mando un abrazo allá en casa. Espero que estén bien todos y que estén siempre pendientes de estos programas. Dios les bendiga. En Iglesia Ciudad de Refugio, Ministerios Globales, tenemos un compromiso y es compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación y darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y YouTube. Búsquenos como Ciudad de Refugio y juntos compartamos las buenas nuevas de la palabra bendita de Dios. Síguenos en Facebook como CDR Televisión. Ciudad de Refugio Televisión.